niñez, Abel, se dice que las personas adquieren los hábitos y destrezas que marcan la vida futura. ¿Cómo llegó Wenceslao al hábito lector, a los libros? ¿Fue la influencia adulta, la curiosidad infantil, la curiosidad de niño? Tal vez todas esas cosas. Se ha dicho también que la niñez es la patria del hombre. Estoy de acuerdo porque lo hemos repetido en varias ocasiones. No hay cosa que se recuerde más que lo que ocurrió en la infancia con la duda, con la necesidad de aprender. Y en esa edad, en mi caso, comienzan a llegar las primeras referencias sobre Wenceslao Varela a través de la radio, elemento nuevo todavía no proliferado suficientemente en la campaña. Y aprendíamos de memoria composiciones de escucharlas en las audiciones radiales. Entre ellas las de Wenceslao Varela, que a su vez evoca su propia infancia, la confiesa, la dice, sin dejar de manifestar después sus experiencias maduras y hasta las que ocurrieron en su prevejez o en la vejez concretamente dicha, porque hace un amplio panorama de su propia vivencia, casi siempre en verso o en la narrativa también. Y sus primeras lecturas tienen que ver también con la influencia familiar, las de Wenceslao. Sí, él decía siempre que era habitual que su madre le leyera Las Mil y una Noches, a él y a todos los hermanos, las hermanas, y algunos de los cuentos quedaron como grabando las decisiones, señalándolas, porque los cuentos son precisamente eso, y los poemas también, algo así como brújulas que se nos van instalando. ¿Y hay rastros de esas primeras lecturas en la primera obra narrativa de Wenceslao? ¿Hay algunos puntos de contacto, digamos? Sí, en la narrativa y en la poesía. Hay un poema que se llama A las manos aquellas. Creo que todos los poetas le han cantado a las manos. Hay una cantidad de canciones populares para tangos y milongas donde se evocan las manos. Osiris Rodríguez Castillo le canta a sus propias manos en un romance que se llama Romance para estas manos brutas. Y Wenceslao dice a las manos aquellas, y a través de esas manos evoca a la madre. Y el poema termina diciendo que la recuerda por una cantidad de cosas a esas manos, pero sobre todo porque me enseñaron a bordar en mi rostro la señal de la cruz. Pasemos del Wenceslao niño al Wenceslao adulto, entrado en años, mirando a los niños. Sí. Esas experiencias compartiendo, lo vivido, lo visto, lo escrito, toda esa experiencia acumulada. ¿Cómo se comportaba Wenceslao cuando justamente los niños iban y él les daba esas charlas y compartía toda esa sabiduría acumulada? Se comportaba precisamente con la sabiduría y con la paciencia sabia que es imprescindible tener, no solamente para con los niños, pero algunas veces yo llevé niños por encargo, por solicitud, o de los respectivos padres o de las maestras, a charlar, aunque sea un ratito, en la casa de Wenceslao Varela. Cruzábamos para el fondo, donde estaba aquel galpón, que también hubo allí una especie de monumento a la pulpería, pero habían tientos y bozales y lazos y otras prendas sobre cuyos cometidos él hacía una conferencia en términos muy claros que los niños eran capaces de asimilarla, de comprenderla y hasta de comentarla. Era una de las tareas de Wenceslao permanente. Y toda una capacidad de captar la atención del niño compartiendo todas esas experiencias, porque uno puede haber vivido mucho pero no tener esa capacidad de contar o transmitirlo. Wenceslao la tenía. Porque es imprescindible recordarse a sí mismo para que esa permeabilidad sea posible. Volviendo al Wenceslao niño, tengo entendido que tenía muy linda caligrafía, escribía muy bien, algo adquirido también observando, era un gran observador, porque tuvo pocos años de escuela. Sí, y de una manera muy intermitente. Iba un día sí, 3 meses no a la escuela, pero lo que no tuvo tiempo de aprender, lo que no fue posible aprender concretamente en la escuela, lo recibió a través de sus mayores, de sus vecinos, de poetas, de colegas, y la caligrafía fue para él un desafío y un logro, porque cuando el dibujo de la cursiva se impone como una posibilidad de arte, hay que saber hacerlo, y él lo sabía hacer. Siempre cuando la editorial le pedía, Wenceslao, fírmeme unos cuantos libros para hacer los primeros obsequios, él decía, bueno, pero déjame serenar un poquito el pulso, con su manera característica de hablar, y firmaba en una hoja descartable varias veces hasta que se serenaba su pulso y lograba la caligrafía con la cual él quería llegar a los demás, y lo lograba. Una especie de entrenamiento previo. Sí, lo hacía siempre. Él solía asociar su obra con el arte payadoril, le tenía gran admiración con los payadores. Sí, la tenía, lo practicó algunas veces, claro, en privado. No recuerdo que lo haya hecho ninguna vez en público,
pero a veces nos desafiábamos recíprocamente, y en broma, claro está, pero desafío al fin, para hacer décimas improvisadas sobre las cosas que nos rodeaban, algunas de las cuales estaban en su propio galpón, o cuando salíamos a la calle, o caminábamos desde su casa hasta el boliche, no siempre al más cercano, e íbamos haciendo décimas en el camino. Y lo lograba, era un ejercicio que le interesaba mucho. Y cuando un payador, forastero o no, estaba actuando en San José, él buscaba la manera de llegar hasta el escenario, de escuchar su repertorio y de quedarse un rato más para el brindis y para el comentario del verso espontáneo. Y tengo entendido que había un payador que lo imitaba muy bien, tanto así que el propio Wenceslao llegó a confundirse escuchando la grabación. Era Omar Fuentes. Una vez un payador argentino, Carlos López Terra, había escrito unos versos que se llamaban Lo que no es, no es, hablando de la costumbre bastante generalizada de adornar los respectivos apartamentos de pueblo con elementos gauchescos. Y él, fingiendo que desaprobaba todo eso, decía que para tener aquellas prendas había que conocerlas y saber usarlas. De ahí el título, Lo que no es, no es. Muy bien hecha la décima. Wenceslao las leyó y les respondió con otras décimas que se llamaban Lo que es, y diciendo que sí, que él tenía en la casa todas esas prendas porque sabía hablar de ellas, además de saber manejarlas. Y lo imitaba en una grabación, tengo entendido. Y cuando se hizo la grabación de ambas composiciones, personificó a Wenceslao Omar Fuentes, que hablaba igualito a Wenceslao, la pronunciación ceciosa, perezosa, una entonación que nos recordaba la clásica manera de hablar de los cordobeses, y es un logro sensacional, tan extraordinario que se le hicieron escuchar al propio Wenceslao, y él confesaba, no me puedo acordar dónde grabé eso. Era perfecta la imitación.